conectando todos los días para modo de que cada uno de ustedes, si tiene alguna duda o necesitan apoyo en cuanto a las evidencias como tal, obviamente pues este es el mejor espacio para trabajar, ¿no? En caso de Alejandra López, Alejandra, cuéntame cómo vas. Instructor, estoy con la actividad de la matriz. He Ajá. tenido problemas con esa. Todavía no me encuentro ubicada en la posición correcta para realizar la actividad. Ah, ¿qué necesitas? Ya viste el material, pero el problema es que tienes que ver el material. ¿Ya lo leíste? Sí, sí, señor. En eso estaba, en estos momentos estaba leyendo para Ah, ok. poder entender un Obviamente poco lo más primero cómo es que tienes todo. que hacer, lo primero que tienes que hacer es leerlo. Lo primero que tienes que hacer es leerlo. Vamos a mirar la guía. Voy a abrir la guía. Un momentico, por favor. Voy a compartir para que... Ok, aquí, ¿están viendo? ¿Ven la guía? ¿Se ve la Sí, guía? señor. Ok, o sea, tú estás trabajando en esta, ¿no? Estás trabajando en esta guía. Esta es la guía número Sí, sí, 6. señor. Ok, bueno, la guía número 6, mira, a la hora de que tú entres aquí, se llama Evidencia Matriz de Tiempos para la selección del medio de transporte según la ruta definida. O sea, lo que tienes que tener en cuenta aquí es, por ejemplo, mira que aquí dice, proyecte una operación determinando tiempos para el envío de productos de origen a destino, teniendo en cuenta los diferentes medios de transporte. Ojo, los diferentes medios de transporte. En equipos de trabajo, pues elabora una matriz de tiempo teniendo en cuenta el origen y destino con los diferentes medios de transporte. ¿Cuál es el objetivo de esto, Alejandra, verdad? Alejandra López. El objetivo de esto es que Sí, ustedes señor. aprendan. Un momento. Ahí está. El objetivo de ustedes es que ustedes aprendan a identificar las diferentes ubicaciones o determinar las diferentes rutas a la hora de definir realmente cuál era la más óptima para llevar su producto de destino, de origen a destino. Entonces, yo te recomiendo que para hacer esta evidencia, aparte de que tienes que leerte el material, si tú no lees el material de apoyo, obviamente, pues que se te va a hacer un poco más difícil trabajarlo, ¿no? Se te va a hacer un poco más difícil. Pero lo que yo te recomiendo es, toma un producto, haz una descripción de un producto, de un ejemplo, por ejemplo, que tú vas a enviar un producto de tal ciudad de Colombia al extranjero, tienes que definir la ciudad en el país extranjero. Entonces, a partir de ahí comienzas a hacer el análisis. Bueno, ok, la actividad, lo que quiere con esta actividad es que yo aprenda a manejar y a investigar cómo se trabaja o cómo se ejecutan actividades en los diferentes en los diferentes medios de transporte. Entonces, por ejemplo, tú necesitas transporte terrestre. O sea, tú necesitas transporte terrestre. Si tu ruta, ojo, si tu ruta donde tú va a iniciar tu operación, estás en Bogotá y resulta que tú necesitas trasladar esa carga desde Bogotá a Buenaventura o desde Bogotá a Cartagena, tú tienes que definir cómo la vas a hacer para transportar. Si la transportas vía terrestre o vía aérea, por ejemplo, o vía aérea, podemos decirlo así. Obviamente, vía aérea te sale muy costosa y eso rompe cualquier presupuesto. Pero eso no es porque sea muy costosa, sino porque realmente depende del tipo de producto que tú vas a trabajar.
No es lo mismo trabajar con carga general que trabajar con carga perecedera. Ojo, no es lo mismo. Él necesita una logística completamente diferente. Necesita una logística completamente diferente. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú en una hoja de cálculo, en Excel o en Word, tú fácilmente tú puedes definir cada uno de los paso a paso que va a tener la operación en cuanto al traslado de un punto a otro. Por ejemplo, Bogotá, Buenaventura. Buenaventura vía por medio de transporte terrestre. Tú lo que tienes que hacer es, si tú definiste eso así, tienes que buscar las tarifas, o tienes que buscar las tarifas o el tiempo que más o menos se te puede, no vamos a hablar de, puedes hacerlo, puedes trabajar las tarifas también, pero si vamos a trabajar en tiempos, tú fácilmente tú tienes que calcular un tiempo estimado de cuánto se puede demorar un trayecto desde Bogotá a Buenaventura, dependiendo del tipo de empresa de transporte terrestre que tú vas a seleccionar. Y tienes que buscar empresas terrestres reales. ¿Me estoy dando a entender, Alejandra? Sí, señor. Ok. Entonces, ahora, si por ejemplo, no vas a transportarlo hasta Buenaventura, sino para Cartagena, o para Santa Marta, o para Barranquilla, ahí los tiempos van a ser diferentes. Porque, por ejemplo, más cerca de Bogotá está Cartagena, después está Barranquilla y posterior más lejano está Santa Marta, ¿no? Pero resulta que eso lo tienes que definir eres tú. ¿Cuál va a ser la ruta que tú vas a seleccionar y que sea la ruta, sea la más óptima, que se demore el menor tiempo posible y que de una u otra forma te garantiza a ti un costo no tan elevado? Entonces, posteriormente, cuando ya decidiste hacia qué puerto o de qué ciudad es el punto es tu puerto de salida, ahí es donde tú tienes que definir si vas a utilizar transporte marítimo, ojo, transporte marítimo, o si vas a definir el envío directamente desde el aeropuerto El Dorado hacia la ciudad de destino o hacia el aeropuerto de destino. Lo que tienes que determinar es que fácilmente la operación me tiene que decir, esa operación va a demorar tantos días. Eso es lo que se quiere, nada más. ¿Listo? ¿Más claro ahora? Sí, sí, señor, mucho más claro. Ok. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esta actividad, pues yo lo trabajaría de una vez con costos porque vamos a ver costos, entonces podemos ir adelantando, pero déjalo nada más en tiempo, ¿no? Entonces, la actividad de 7, ojo, las 6 y las 7, ahí está, mira, determinan los costos y fletes según los medios de transporte. Esta actividad se puede presentar en la misma. Y se puede subir la misma en las 6 y en las 7, porque realmente van de la mano. En una tú determinas tiempos y en la otra determinas costos. Entonces fácilmente lo puedes hacer en la misma actividad, puedes hacer las dos, las 6 y las 7 y matas dos pájaros de un solo tiro. ¿Sí o no, Alejandra? Sí, Sí, muchísimo mejor, sí, señor. Ok, entonces, te recomiendo que tú tienes computador. Sí, sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que fácilmente en una hoja de cálculo, a mí me gusta trabajar es en Excel, a mí no me gusta trabajar en Word, a mí me gusta trabajar es en Excel. Fácilmente puedes hacerlo o si vas a trabajar en Word, utiliza una tabla, utiliza imágenes porque tú fácilmente puedes describir tu operación desde qué ciudad hasta qué ciudad utilizando, por ejemplo, Google Maps. Tú puedes definir eso, ¿no? O Google Earth, tú puedes definir eso. O sea, puedes ambientarlo utilizando imágenes de las ciudades y de los puertos y estableciendo en el mapa de Colombia cuál va a ser la ruta. O sea, eso es para ambientar y para hacer mucho más presentable la evidencia, ¿no? Entonces te recomiendo lo siguiente. Define cuál va a ser la ruta. Bogotá, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, tal, tal. Después vas a elegir el medio de transporte. Si lo vas a transportar vía marítima, pues obviamente que es mucho más, la experiencia es mucho mejor y fácilmente tú vas a buscar entre todas las empresas navieras o agentes de carga internacionales en sus itinerarios qué tiempo se demora para llegar hasta la ciudad de destino. Vamos a suponer que vamos para Estados Unidos. Vamos a suponer que vamos a ir al puerto de Miami. Entonces, recuerda que en el transporte marítimo cada empresa tiene su ruta y tiene su itinerario. O sea, no sale directo desde aquí, por ejemplo, desde Cartagena y no va directo a Miami de un solo viaje, ¿no?
No, él tiene que llegar a diferentes puertos a dejar y recoger carga hasta que llegue a su destino final, que es Miami. Hay que tener en cuenta eso. Eso es lo que quiere el ejercicio, eso es lo que quiere la guía, que ustedes aprendan a calcular esos costos y los tiempos, porque a mayor tiempo, pues a mayor tiempo que se demora la operación, los costos van a ser superiores. Y es ahí donde ustedes tienen que hacer énfasis. ¿Listo? Cristian, ¿cómo te fue en esa evidencia? Bien, sí, señor, nosotros ya la presentamos, ya tenemos aprobado. Ok, perfecto. Nosotros hicimos una exportación de bananas del Ajá. puerto de Barranquilla al puerto de Miami. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, Alejandra, ¿ya te quedó un poco más claro? Sí, señor, ya mismo me pongo en eso. Ok, bueno. Cristian, ¿cómo vas con el, que esa es la número, hablamos 6 y 7, ¿no? 6 y 7, ok. Ahora viene lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, Cristian, por ejemplo, la número 7, que es la evidencia de licenciamiento de documentos de transporte de carga, ¿cómo les ha ido con eso? Bien, sí, señor, eso ya lo terminamos de montar esta mañana. Creo que ya está solamente a falta de revisión por parte tuya. Ok, Estamos trabajando en la siguiente, en la evidencia 8, que es el informe. ¿sí? Es Bueno, el aquí informe de... quiero hacer varias precisiones, ¿no? Bueno, miren, cuando ustedes trabajen, estás viendo la presentación en Word, estás viendo la hoja de Word, ¿no? No, estoy viendo la guía de aprendizaje. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces voy a hacer aquí, bueno. Resulta que hay algo que quiero que ustedes comprendan y ojalá pues hoy se hubieran presentado mucho más, aunque yo las evidencias, las sesiones las estoy colocando ahí directamente en el muro de territorio. Entonces ahí quiero que entiendan ustedes algo. Por ejemplo, si yo, dentro de lo que es el comercio, ojo, el comercio exterior versus el comercio internacional. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cristian, ¿sabes cuál es la diferencia Eh, o es lo mismo? no, pues debe existir alguna diferencia, ¿no? Pero no sé ahorita de pronto Ok, cualquiera. Quisiera más bien que me muy contaras bien. cuál es. Ok, en comercio exterior, realmente el comercio exterior se refiere a las relaciones que tiene un país con con otro país. O sea, el intercambio de bienes y servicios de mi país con otro país. Mientras que cuando hablamos de comercio internacional, o sea, cuando hablamos de comercio internacional, es la sumatoria del comercio de todos los países. Entonces, hay personas, por ejemplo, yo soy administrador de comercio exterior, pero resulta que ahora tú esa carrera no la vas a encontrar a nivel profesional, sino que vas a encontrar es profesionales en negociación internacional. ¿Por qué? Porque mientras que aquí nosotros nos formaron para hacer importaciones y exportaciones, aquí se está mirando el comercio mucho más allá de una relación bilateral, sino multilateral. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando nosotros hacemos referencia textualmente al comercio internacional, estoy hablando es de la sumatoria del comercio y las relaciones internacionales, las relaciones que tienen de intercambio de bienes y servicios entre todos los países. ¿Listo? Para la próxima, cuando alguien te pregunte, ya tengas una gran diferencia entre los dos. Obviamente, yo puedo decir que el comercio exterior hace parte del comercio internacional. A su vez, el comercio, cuando hablamos de comercio interregional, estoy hablando del comercio que se da dentro de una región. Entonces, hay diferentes tipos de comercio, hay diferentes tipos de comercio. Aquí quiero centrarme en algo. Y es que cuando hablamos de comercio, estamos hablando de, pues, unas relaciones entre dos partes, ¿sí o no? Hay unas relaciones entre dos partes.
Esas dos partes, ¿qué son? Esas dos partes son los compradores y los vendedores. No, vamos a meter aquí podemos decir que tengo de este lado, ¿a quiénes? Tengo de este lado a los importadores, o llámese, aquí tengo los vendedores, perdón, vendedores, o en su momento se le conoce como exportadores, y tengo ¿a quiénes? Y tengo a los compradores, ¿no? Que son A los los mismos importadores. compradores que se le conoce también como importadores. ¿Listo? Esto es claro. ¿Qué sucede acá? Cuando yo hago esta relación, cuando yo voy a hacer negocios entre ellos, se va a hacer el negocio entre ellos, aquí van a nacer algo muy importante, y es que hay que definir unas reglas claras de juego. O hay que definir unas reglas claras de juego. Entonces, ahí nace algo, ahí es donde entra un concepto muy importante que se le conoce como contratos. El comercio exterior, el comercio internacional, ojo, y el comercio exterior tiene algo muy importante, y es que está compuesto por contratos. Ojo, miren los contratos. ¿Qué viene siendo un contrato? Un contrato viene siendo, ojo, Un acuerdo un de documento. términos, ¿Ah? ¿Cómo? un acuerdo de términos entre las Sí, partes. exactamente. No es otra cosa. ¿Por qué? Pero yo, ¿por qué tengo que firmar un contrato? Obviamente que yo me tengo que salvaguardar mis responsabilidades. Yo tengo que, así como se obligan, porque es que ambas partes, tanto los vendedores como los compradores, se obligan, uno, a entregarte una carga o unos productos, y tú a pagar un precio, ¿no? Pero resulta que dentro del comercio, ojo, nacen muchos contratos. Cuando yo voy a hacer un proceso de importación o exportación, obviamente el primer contrato, ojo, el primer contrato que nace, ¿cuál sería, Cristian? Señor, disculpa, ¿me puedes repetir? ¿Cuál sería el primer contrato que nace dentro del comercio? Me imagino que ustedes lo habrán dado, ¿no? Ojo, el La promesa contrato, de compra y venta. exacto, se llama contrato de compraventa internacional. Ojo, de compraventa internacional. Ese es el primer contrato, Cristian. Sí, Ese señor, el contrato, primero. ese es el primerito, y ese es el primer contrato que nace en el comercio, el contrato de compraventa internacional. Y ese contrato se firma, ¿es para qué? Para obligar a las partes. Tiene una característica muy importante ese contrato, y es que es bilateral. Ojo, es bilateral. Un contrato se da mínimo por dos partes. Dos, es oneroso. Cuando hablo de oneroso, es que hay una ganancia de por medio, hay dinero de por medio. Es típico este contrato, también es un contrato típico porque eso está tipificado dentro de lo que es el comercio, el código de comercio. Y es consensual, no puede ser obligado. O sea, las dos partes tienen que estar en un consenso de que quieran hacer negocio. En ese contrato de compraventa, como todos los contratos, está compuesto por unas cláusulas. En esas cláusulas nosotros vamos a colocar información. ¿De quién? De cada una de las partes. Del que vende, del que compra. Ojo, del que vende, del que compra, del importador y del exportador. Pero dentro de esas cláusulas, nosotros también tenemos que estar muy pendientes, y es definir, por ejemplo, los Incoterms. Algunos de ustedes me dijo que pues lo habían tocado muy someramente. Hay que definir los Incoterms, hay que definir cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes. Entonces, cuando yo creo este contrato de compraventa, antes de que se firme ese contrato de compraventa, ya tuvo que haber nacido un documento que no podemos hablar, se llama la factura pro forma, ¿no? ¿Ustedes hablaron de eso? ¿Sí hablaron de eso, Cristian?
Sí, sí, señor, hablamos un poco acerca de eso. Y en lo de las que dices del Incoterm, son como los términos hasta dónde está exigido el vendedor, tanto como el comprador, son como hasta Exacto, dónde pueden llegar. por ejemplo, el Incoterm a ti te va a decir, ok, vamos a negociar acá término. Entonces a eso se tienen que poner de acuerdo, pues, o si vamos a trabajar free on board, si vamos a trabajar free carrier, si vamos a trabajar S-word, si vamos a trabajar cost insurance and freight, o sea, ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, resulta que en el contrato de compraventa internacional, cuando tú lo firmas es porque ya existe una cotización, se hizo las cotizaciones, entraron a negociar y todo. Entonces, cuando se firma el contrato de compraventa internacional, el vendedor se compromete a entregar varios documentos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles La documentos primera que serían? nombraste, factura pro forma, luego factura comercial. La factura, exacto. Por ejemplo, ya la factura pro forma es en la negociación, pero ya cuando ya establecimos el contrato, ahí nace la factura comercial, o lo que se llama en inglés commercial invoice. Ojo, Ok, comercial, que ustedes tienen que manejar inglés, ¿no? Estos son conceptos técnicos. En inglés, commercial invoice. ¿Listo? Commercial invoice. Commercial invoice. ¿Qué viene siendo el commercial invoice o la factura comercial? Es la relación donde yo, ojo, que consta de que yo como vendedor te vendo a ti como mi cliente X cantidad de productos, ojo, defino unos productos bien característicos, defino unas cantidades, defino unos precios unitarios y al final se define el precio que yo el monto que yo tengo que pagar. En esa factura, entonces miremos algo aquí, vamos a buscar aquí en internet. Lo que pasa es que a mí se me borró mucha información, entonces, eh, commercial invoice. Vamos a buscar aquí imágenes. O el formato de una factura comercial. De pronto va a variar dependiendo quién lo hace, pero una factura comercial siempre tiene que tener los mismos campos, ¿no? Siempre tiene que tener los mismos campos. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en una factura comercial? Aquí estoy bajando una. Aquí estoy bajando una factura. de ¿La estás momento estamos, viendo? no, no, de momento estamos viendo el work en el que estás trabajando. Ok, perfecto. También seguiría Ahora sí. como certificados de origen y listas de empaque, en lo que tendríamos que... Ok, ahí exactamente. Sí, eso es claro. Pero mire, ahí estás viendo la factura, ¿verdad? Así es, sí, señor, ya la vi. Ok, Commercial invoice. si ves que Commercial Invoice, siempre el documento va a tener su denominación. Este está completamente en inglés, está completamente en inglés, pues ustedes tienen que manejar un inglés más técnico. Entonces, normalmente tú la factura vas a encontrar la fecha, en este caso date, vas a encontrar cada documento, cada factura va a tener un número. Ojo, va a tener un número. Vas a encontrar información del que vende, la empresa que vende, ojo, la empresa que vende. ¿Qué información? El nombre completo de la empresa que vende, la dirección, el código de correo, el país a donde está, el teléfono y la persona de contacto de esa empresa. Y vas a encontrar aquí este concepto que es consigni, que quiere decir consignado a. O sea que fulano de tal vende y le consigna nombre. Acuérdate que esto es un documento comercial. Esto es un documento que respalda una negociación y que respalda de que atrás de esto pues hay un pago y hay unos productos como tal. Entonces, siempre las facturas comerciales van a tener fecha, número, la información de la empresa que vende o del exportador y la información a quién se le vende o el importador. ¿A quién Aparte va de dirigida? eso, ¿a quién va dirigido? Exactamente. Aparte de eso, ustedes aquí en algunas van a encontrar el peso bruto de la carga, el medio de transporte o el medio de transporte, si hay algunos impuestos
o si hay algunos impuestos que hay que pagar o la identificación de impuestos de cada uno de las partes. También van a encontrar el número de piezas. Por ejemplo, a veces van a ir 50 palés, tantos palés, un contenedor, tantas cajas. O sea, dependiendo cómo se defina. Van a definir aquí a qué medio de transporte van a utilizar. Acuérdate que el AWB, ¿qué viene siendo, Cristian? Aéreo, Airwheel Bill. Exactamente, Airway Bill. Y el BL es Bill of Bill of Lading. Landing. Bill of Lading, Sí. o conocimiento de embarque, o conocimiento de embarque. Entonces, currency viene siendo en qué moneda negociamos. Entonces, esto, como tú te has dado cuenta, aquí aparece la descripción de la carga. Ojo, la descripción, por ejemplo, hay zapatos de cualquier, de lona o de caucho, tal, con suela. Hay que describirlo muy bien. El país que viene, aquí, por ejemplo, estos son códigos que se le asignan al producto. El país de manufactura, si es un país diferente a la cual se está vendiendo, quantity, que es la cantidad, o unidades, y el precio unitario. Aquí se coloca total amount, que viene siendo el valor total. Ojo, el valor total. Aquí es muy importante, y estoy mirando aquí esta factura comercial. Y mira que aquí está muy completa. No todas bien están completas, porque aquí de una vez me están liquidando freight cost, que están liquidando el costo del flete. Ojo, freight es costo y insurance es seguro. Entonces, si yo en el contrato de compraventa internacional definí que iba a trabajar con el Icoter, con el dueño de la carga o que me está comprando, en un Incoterm diferente al Eastward, por ejemplo, me voy más arriba, porque el Eastward solamente la obligación mía como vendedor es colocar la carga en mi almacén o bodega. El importador tiene que buscarla allá y encargarse de la traída, de hacer todo el tránsito aduanero hasta Colombia, por ejemplo. Entonces aquí, si yo defino o definimos un Incoterm diferente al Eastward, fácilmente me toca liquidar el flete y me toca liquidar el seguro y hacer el valor total de la factura. ¿Sí? Ok, sí, señor. ¿Ya? ¿Tenías alguna duda con respecto a eso? No, no, no. Obviamente se ve mucho mejor así cuando se explica paso a paso, casilla a casilla, entonces ya uno tiene más Bueno, conocimiento de la factura. ¿por qué crees tú que se hace esto? Porque es que este es el valor, ojo, este es el valor que se va a liquidar, que se va a tener como base gravable cuando, por ejemplo, yo tengo el subtotal aquí que son, ponle tú $5,000. Supón que yo pagué un seguro de 500 más un flete de 1,000. Entonces, este valor que me da aquí es lo que se va a convertir en la base gravable que se va a determinar a la hora de que yo vaya a liquidar los tributos aduaneros. O sea, vamos a suponer que a mí me O dio la sea, factura, ¿cómo? 6.500. Daría Me dio 6.500. 6,500. Pero entonces sobre esos $6.500 están cobrando el impuesto, digamos, incluyendo el transporte y el seguro. Acuérdate que el impuesto, el seguro y el flete no es un impuesto. Se tiene que sumar para calcular lo que se llama la base gravable. Siempre cuando llega la carga en Colombia importada, se tiene que sumar lo que se pagó al comprador, al vendedor. Si yo de mi plata o de la plata de él, dependiendo del Incoterm, se liquidó un seguro y un flete, yo tengo que sumarle al subtotal lo que pagué en seguro y lo que pagué en flete, y eso tengo que recalcular nuevamente el valor total. Ese Ok. valor total, lo multiplico, ojo, lo multiplico por la TRM que está imperante en el mercado. ¿Sabes lo que es la TRM? Sí, la tasa representativa. Ok, la tasa es representativa, pero ¿de cuál fecha lo tomo? Actual, la del día. ¿La de qué? La del día en el que se hace la exportación, porque cambia a No, diario. no. Adivina. Entonces la del último mes. Resulta que es muy claro. Imagínate, la tasa que se utiliza es
la tasa del último día hábil de la semana inmediatamente anterior. ¿Qué te parece? ¿Y por qué funciona de esa forma y no en el momento en que se realiza la exportación, en el Lo que momento en que pasa se es realiza que, la factura? exacto, lo que pasa es que como es muy variable, entonces esa tasa, la tasa de hoy ¿qué es? Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, 23. Ok, se toma la tasa se congela desde la semana pasada, desde el último día hábil de la semana inmediatamente anterior. O sea, la tasa que estamos en estos momentos, en esta semana, es la del viernes. ¿Qué te parece? Ok, entiendo. ¿Ya? Entonces, esa tasa, ¿por qué? Porque es que para liquidación es muy difícil estar diciéndole al software y que cambie todos los días la tasa. Entonces, ellos vienen, estandarizan por control. ¿Sí me doy a entender? Sí, señor. Ya, entonces, lo que te estoy mostrando aquí es una factura comercial. Este documento es base para la importación, base para la exportación. Este documento es un documento soporte, la declaración de importación. Es documento soporte. Esta es la base de todo. ¿Por qué? Porque es que aquí me está dando constancia de que yo pagué en el extranjero, pagué X cantidad de dólares por esa carga que va a entrar al país. Por esa carga que va a entrar al país. Entonces, me voy a regresar aquí a mi gráfico. Déjame irme a... Voy a mi gráfico. Voy a compartir. Voy a compartir nuevamente. Ok, este documento. Entonces, estábamos aquí, ¿verdad? ¿Sí me estás viendo ahí? Sí, señor. Ok. Resulta que este es el primer documento que yo como exportador, como importador, pues el que vende la carga, entonces vamos a hablar del vendedor en este momento. Yo tengo que expedir estos documentos. Obligatoriamente tengo que hacerlo. Ojo, obligatoriamente tengo que hacerlo. Resulta que cuando yo expido este documento también va acompañado de otros. Por ejemplo, tú lo dijiste ahorita. ¿Cuáles serían? Va acompañado de... La lista de empaque. Muy bien, exacto. La lista de empaque. Clave. También de pronto Para... certificado de origen. Sí, lista de empaque. O en inglés, Packlist. packing list. Packing list, ¿ok? Packing list. Packing list. Este documento, bueno, y uno se preguntará, ¿este documento para qué sirve? ¿Para qué sirve este documento, Cristian? Para detallar el producto que se va a El exportar. empaque, de la forma, ojo, de la forma como está empacado, ¿no? Está hablando directamente del producto, mientras la factura habla del producto, pero de su costo también. Entonces, por ejemplo, miremos una lista de empaque acá. Aquí está. Vamos a ver si me lo deja mostrar aquí. Hablaría de la cantidad de producto, el peso Hablaría de también. la cantidad de productos, pero hace énfasis en el largo, el ancho, el alto del producto o del empaque. ¿Sí me dan a Ok, entender? el volumen ¿Cuántos que... kilos? Sí, exacto. Pues déjame buscar otra que esta no me gustó. No se me está... Déjame buscar otra. Esta está muy buena, pero no me está dejando... No me está dejando descargarla. Estoy buscando una que esté diligenciada. Bueno, esta me parece bien. Por ejemplo, estás viendo esa aquí aquí. El encabezado, Cristian, el encabezado es el mismo de la factura. ¿Dónde cambia? Aquí, en la descripción de todo. del Aquí producto. aparece del producto como tal. ¿Por qué?
Porque aparece así como viene en la factura, vienen unos ítems. ¿Sabe lo que es un ítem? Es la clasificación de los diferentes tipos de productos que vienen en la misma factura. Ok. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo le estoy comprando a una empresa tecnológica, le estoy comprando televisor, estoy comprando computadores, le estoy comprando Celulares. celular y todo. Cada uno de esos productos es un ítem diferente. Es un ¿Ok? ítem. Ok. Es un ítem. ¿Ya? Es un ítem. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí en esta, aquí en esta parte, por ejemplo, tú vas a encontrar que aparece los ítems, vas a encontrar los códigos o los seriales que aunque vienen ellos de la empresa, ¿no? Entonces, esos son buenos, ¿por qué? Porque a la hora de yo hacer la descripción en la declaración de importación, yo tengo que colocar esos seriales, neveras, televisores, serie tal, o sea, esos son códigos que le dan la empresa fabricante. Se hace la descripción y aquí me dice cuántas cantidades vienen de cada uno de estos ítems y me dice qué tipo de empaque o de embalaje vienen, si vienen en cajas, si vienen en bultos, si vienen en sacos, si vienen en big bag, si vienen en tal. Y aquí me dice las medidas largo, ancho y alto. Y a su vez me dice cuánto pesa cada una de esas cajas. Esto es la Ok. gran diferencia. Se dice que el packing list puede reemplazar a la factura, pero pues realmente no es recomendable porque no aparece la liquidación de los valores. No aparece la liquidación de los valores. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte donde yo hablo de que estos son documentos, ojo, son documentos que son de suma importancia. Ojo, son de suma importancia. Mira que apenas te estoy hablando de cuando nosotros firmamos el contrato de compraventa internacional o el contrato de compraventa internacional, que en muchas operaciones, por ejemplo, yo estoy en La Guajira. En La Guajira tenemos un régimen especial aduanero. Para importar desde el régimen especial aduanero de Maicao, Uribe y Manaure, pues nos exigen el contrato de compraventa internacional, cosa que no sucede en otros regímenes, ¿no? ¿Ya? Cosa que no sucede. Entonces, esto en cuanto a el importador, ¿no? En cuanto a contrato. Pero a su vez el importador, el exportador o vendedor tiene que entregarle al comprador, tiene que entregarle unos vistos buenos. Acuérdate que mientras para nosotros es una importación, para él en su país es una exportación. Entonces, de pronto el producto, para salir de allá, de donde está, por ejemplo, de China, le exige el arancel de aduana que ese producto tiene que tener un visto bueno para salir del país. Entonces, el vendedor de la carga tiene que entregarle a uno eso. Si hubiere lugar, no siempre es obligación, porque eso todo lo dice. ¿En dónde encontramos eso? Lo encontramos en el arancel de aduanas. Ojo, lo encontramos en el arancel de aduanas. Aparte de eso, certificación de origen. ¿Para qué sirve el certificado de origen, Cristian? Para conocer de pronto los tratados que se deben cumplir en cada país. Exacto, por ejemplo. Pero ¿qué beneficios me trae a mí como país tener un acuerdo o un tratado de comercio con otro país? Descuento en impuestos. ¿Cómo? Los descuentos en los impuestos, en los aranceles. Sí, obvio. Hay unos que pagan, o sea, si no hacen parte del tratado o no se tiene Sí, un tratado con ese país, los impuestos pueden ser mucho más altos, muchísimo, claro. alrededor del Exacto. Entonces, miren, 20% puede ser. la certificación de origen se exige cuando usted tiene acuerdos comerciales con otro país, con el país de origen, y usted quiere hacer uso de las excepciones en cuanto a pago de los tributos aduaneros que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo hice un acuerdo comercial con Argentina o con el Mercosur, eh, en el... un momentico ahí. Espera un momentico.
Entonces, el certificado de origen es, yo tengo que presentarlo para hacer uso de los beneficios que me da a mí por tener acuerdos comerciales con los países que yo estoy negociando, ¿no? Entonces, obviamente, como lo decía el Como un compañero, tratado preferencial. exacto, porque es que cuando hablamos de los acuerdos comerciales, hay una cláusula que se llama la nación menos favorecida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo a un socio comercial mío le doy unos beneficios por hacer un tratado, un acuerdo comercial, a los demás que se sumen también tengo que darle el mismo trato. ¿Ya? También les tengo que dar el mismo trato. Entonces, esta certificación de origen es para eso, para hacer uso de las exenciones del pago de parcial o totalmente de los impuestos, o sea, estoy exento de pagarlo. Y eso me lo dice a mí el arancel de aduanas. Me lo dice a mí el arancel de aduanas, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto hasta aquí? ¿Hay preguntas? De momento no, no, señor. Por ejemplo, el certificado de origen. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno. Aquí tienen un certificado de origen, miren acá. País exportador Colombia, país importador Argentina. Aquí hablamos número de la nomenclatura arancelaria andina. Tenemos denominación de las mercancías, alimentos, y aquí aparece, tienen que establecer aquí el número de la factura, ojo, y cumplen con los establecidos en las normas del origen de acuerdo número tal de conformidad en el siguiente desglose. Entonces aquí aparece las normas fisosanitarias y todo, y aparece la reglamentación en la cual se especificó esto. Si yo no presento esto a la hora de que ese país quiera entrar como importado al otro, si no presento esto, no se me puede cobrar, se me cobran los tributos arancelarios normales como si no tuviera. Este documento no debe faltar. Este documento no debe faltar. ¿Listo? Ese documento no debe faltar. Entonces, vamos a irnos a mi gráfica. Aquí. ¿Ahí la ven? ¿La están viendo? Sí, Sí, señor. señor, ya. Ok, resulta que estoy hablando del primer contrato. Mire que aquí nacieron, aquí voy a colocar una flecha. Voy a colocar una flecha. Porque quiero que esto vaya quedando ahí, los contratos. Aquí, vendedor. Aquí aquí voy a colocar otros. Por ejemplo, otros como certificación de origen, otros permisos del país de origen, ¿no? Ya, para modo de poder salir. Para modo de poder salir y fácilmente, ok. Pero yo les hago otra pregunta. Bueno, este es el primer contrato que se nace. Nacen otros contratos. Y el otro contrato que nace es el contrato de transporte. Ojo. Lo voy a colocar. Contrato de transporte. Lo voy a colocar por acá. Este lo vamos a tirar para acá mejor. Vamos a ver que no me interrumpa. Vamos a tirar para acá. El contrato de transporte. Ojo. Este contrato dependerá. ¿De qué depende? Pues fácilmente de la ruta que yo he establecido para traer ese producto hacia Colombia si es importado o para enviar si es exportado.
para yo definir esa ruta hay que tener unos componentes, unas características o hay que tener unos aspectos muy importantes definidos, como por ejemplo el tipo de carga. Ustedes ya vieron los tipos de carga, por ejemplo, existe carga general, que se divide en carga no unitarizada y carga unitarizada, que puede ser a través de pallet y de contenedores. Y también existen los otros tipos de carga que son a granel, que pueden ser a granel sólido, a granel líquido y a granel gaseoso. Un ejemplo de granel líquido, pues gasolina, a granel sólido, carbón, por ejemplo, a granel gaseoso, el oxígeno, por ejemplo. Entonces, pero también hay una clasificación de los productos que es según su naturaleza. Ojo, según su naturaleza. Entonces, la naturaleza puede ser perecedera, que es donde yo quiero hacer énfasis en el día de hoy, para utilizar los ejemplos. Cuando yo voy a trabajar con productos de naturaleza perecedera, cuando hablo de productos perecederos, estoy hablando de que su ciclo de vida es muy corto y por ende necesito unas condiciones especiales de cadena de frío, lo que se llama la logística de la cadena de frío. En esa logística de cadena de frío, yo no puedo permitir que exista algo que se llama ruptura de la cadena de frío. O sea, que siempre yo tengo que mantener ese producto bajo unas limitaciones de temperatura, ojo, dependiendo del tipo de producto, y a la hora que yo no cumpla con eso, puedo haber afectado la operación como tal. Entonces, del contrato de transporte, ojo, el contrato de transporte realmente lo va a definir, uno, el tipo de carga o de producto que yo esté manejando dentro de la operación, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos muy bien que existen diferentes modos y medios de transporte, entonces nosotros vamos a definir eso muy claramente. Entonces, tenemos el contrato de transporte marítimo. Marítimo, ojo, el contrato de transporte marítimo. Este contrato de transporte marítimo también está acompañado de dos documentos. Ojo, cualquier documento que ustedes vayan, cualquier contrato de transporte que ustedes vayan a trabajar, ojo con esto, vayan a trabajar, siempre va a llevar un documento que se llama manifiesto de carga. Ojo, el manifiesto de carga. Voy a colocarlo acá. Lo voy a colocar aquí. Se llama cargo manifest o manifiesto de carga. O manifiesto de carga. Una pregunta. ¿Para qué existe ese manifiesto? ¿Para qué lo utilizo? ¿Lo han visto? Sí, señor. ¿Jóvenes? ¿Cristian? Sí, señor, es como la certificación del transporte también. Ajá, muy bien. Entonces vamos allá. Ahí estamos viendo eso, ¿no? Entonces, resulta que si dependiendo, sin importar el medio o el modo o el medio de transporte que yo utilice, siempre ese documento, siempre esa negociación vaya acompañado de un documento que hace referencia exclusivamente al medio de transporte. Entonces, así sea, sin importar, ojo, sin importar en el transporte marítimo, aéreo, terrestre, férreo, multimodal, o sea, siempre vamos a ir acompañados de un documento que se llama cargo manifest o manifiesto de carga. ¿Y en qué consiste? Habla y especifica las características del medio de transporte donde va la carga. Ojo, del medio de transporte donde va la carga. Entonces, siempre que yo vaya a hacer un contrato de transporte, ese contrato de transporte va a ir acompañado de un manifiesto de carga y con el documento del contrato. Por ejemplo, en el transporte marítimo, en el transporte marítimo, voy a colocarlo acá. En el transporte marítimo,
El contrato de transporte, ¿cómo se llama? Se llama Bill of Lading. O en español, conocimiento de embarque. O conocimiento de embarque. Ah, instructor, o sea, que lo que usted me quiere decir es lo siguiente, que si yo voy a transportar una carga en el transporte marítimo, siempre va a ir acompañado de dos documentos. ¿Cuál? El manifiesto de carga, sí, que esa hace referencia al medio de transporte que va. Por ejemplo, si es transporte marítimo, en ese documento de manifiesto de carga va a ir quién es el capitán del buque, la bandera del buque, cuánta carga lleva, no solamente la mía, sino toda la relación de la carga que lleve, cuál es su capacidad de carga. Pero cuando yo hago el contrato que realmente, el documento que realmente define, ojo, define que existe un contrato entre una empresa transportadora marítima y yo, es el Bill of Lading o BL, ojo, o BL, BL, o BL, Bill of Lading, conocimiento de embarque. Esto ustedes ya lo sabían, ¿no? Ustedes ya lo habían trabajado. ¿Aló, aló? ¿Me Ya, escuchan? Hola, profe. ya regresaste, ya ahora sí se te había ido la señal. ¿Hasta dónde me escucharon? No, cuando terminaste lo de Bill of Lading, el conocimiento. Ok. Entonces, ustedes sabían esto, jóvenes, que cuando usted hace un contrato de transporte, siempre tiene que ir un manifiesto de carga allí. Sí, sí, señor. Ok. Entonces, estos son lo que se llaman, en conjunto, se llaman documentos de viaje. Ojo, documentos de viaje. Entonces, el BL, buscar aquí un BL. Un BL. Vamos a utilizar este. A ver si me lo deja. Ok, aquí. Vamos a compartir este BL. Ahí lo están viendo. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, por ejemplo, miren nada más y nada menos quién es el que está expidiendo este BL. Matt Line, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, miren que nosotros el BL aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar shipper. Ojo, shipper viene siendo el nombre completo y la dirección del embarcador, ojo, de la empresa que embarca o que él vende, ¿no? Aquí vamos a encontrar packing list número. Miren que aquí aparece datos que están ya en los documentos soportes de la carga. Aparece el número del Bill of Lading, que es un número secuencial y que determina la identificación de este documento ante las autoridades aduaneras del país de origen al país destino. Mira que aquí me está diciendo el Incoterm. Mire que está, este es un documento que fue hecho en el 2010, pero está vigente todavía, es el mismo formato. Mire que aquí me dice el término de venta, que es FOB, Free on Board, que es libre a bordo o libre a un costado del buque. De eso lo vamos a ver después. Me dice que
que ¿quién tiene la responsabilidad de pagar el seguro y los cargos y los gastos de carga? Miren, aquí dice el shipper, o sea que el que vende utilizando el Incoterm FOB tiene que correr con todos los riesgos y gastos hasta que la carga pase la borda del buque. O sea, cuando ya se hace el cargue al buque, en ese momento se transfiere la responsabilidad de la carga al comprador. Pero el traslado del almacén o bodega del vendedor, toda la documentación, el traslado vía terrestre hacia el puerto, todo lo que es la inspección, la contratación del transporte como tal, se hace bajo la responsabilidad de quién, del vendedor de la carga. Es como especie de un punto medio donde los costos y los riesgos se dividen, ¿no?, entre cada una de las partes. Ojo, este señor, el que vende en este momento, que es Shenzhen, no asegura la carga. Su responsabilidad no es asegurar la carga. La tiene que asegurar es el comprador. Ojo, el comprador. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Entonces, aquí vamos a ir consigni, como lo habíamos dicho en la factura, es el consignatario, o sea, ¿a quién se le va a consignar la carga? Ojo con esto. Estos son documentos comerciales. Este documento, la carga, este documento puede ser negociado como título valor porque representa la tenencia de una carga como tal. Por ende, se utiliza el consignado A y el notice party o notice adre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo fácilmente puedo consignar esa carga a nombre de otra persona, pero con solamente endosar este documento estoy haciendo un traslado de dominio de esa carga a otra persona. Eso ya lo sabían. ¿Eso lo sabían? Ahora sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, esto es de suma importancia porque fácilmente esto es negociable, porque es que esto es un título valor, se convierte en un título valor y un título valor se puede endosar a nombre de un tercero y por ende este tercero puede ser notificado aquí donde dice noticiario, noticiales. Aquí, lugar de recibo, miren aquí, en China, puerto de carga, Shanghái, se cargó en Shanghái. Aquí me dice el lugar y la fecha. Mírenlo acá, lugar y la fecha. Aquí me dice el número de originales que fueron expedidas. Normalmente se dan 3 originales de este documento de transporte, ¿Por qué? ¿Por qué 3 originales? Uno se queda con la autoridad aduanera, otro se queda el el dueño de la carga y el otro se queda, si yo estoy utilizando un medio de pago como carta de crédito, pues se queda el banco con ella. Ok, seguimos. Aquí, aquí me aparece el nombre de contacto de la agencia de aduana. Miren, agencia de aduana Siacomer Limitada Buenaventura. Miren, lo ven ahí. Lugar de recibo, lugar de despacho, el puerto de despacho, lugar de entrega, Cali, Colombia. Puerto de descargue, Buenaventura, Colombia. ¿Cuál es la empresa transportadora? Mars Line. Y el nombre Bissell es buque, ¿no? Bissell buque o Voyage, buque, el nombre y el código del buque. Aquí me aparece el total de contenedores. Miren, está recibiendo un contenedor. Y ahora viene la clasificación, viene la descripción. Marks al nombre me está diciendo 20 pies. Ojo, estoy utilizando aquí un contenedor de 20 pies de dry cargo o de carga, un contenedor estándar de carga general cuyo código lo identifica ese contenedor, es este que aparece acá. Número de paquetes son 500 paquetes y aquí me discriminan cuál es la descripción de esos paquetes. Miren, aquí vienen 500 computadores de 15.6 pulgadas, son computadores laptop portátil con Core i7, 8 de RAM y vienen contenidos en 6 palets con 80 paquetes cada uno. Miren cómo se describe. Aquí me está diciendo gross weight viene siendo el peso bruto de la carga y su medida es, o sea, a mí me dicen el peso y el volumen. Su peso es de 1.650 kilogramos. ¿Cuántas toneladas? Pregunto. Instructor, te quería preguntar antes, ¿cada container tiene un número serial, como una matrícula, Sí, como sí, placa, como claro, cédula? claro, ¿Cada container claro, debe tener un número? claro. Este es el código del contenedor. Ahí se tiene que especificar en el documento.
Ok, sí, no, era curiosidad, no sabía que fuese así. Sí, sí, claro. Cada uno, miren que cada contenedor que se mueve a nivel internacional tiene un GPS y tiene un código establecido por la ISO. O sea, cada uno de ellos pues están certificados con una empresa certificadora y que certifica que ese contenedor fue elaborado con base a una norma ISO, ¿no? Y normalmente las empresas clasificadoras y valoradoras de eso se llaman Bureau Veritas, la ISO también es otra. Bureau Veritas es una empresa que estampa y dice, este contenedor está apto para el comercio y reúne los estándares que dice la norma ISO. Una pregunta, gross weight, gross weight es peso bruto, ¿no? O sea que el peso bruto de la carga, acuérdense que peso bruto es igual a peso neto más tara. Peso neto más tara. ¿Saben lo que es tara? El peso del contenedor es vacío. Exacto. El peso del contenedor vacío, el peso del camión vacío, el peso del palé vacío, todo eso se estará, ¿no? Entonces, la carga que yo estoy transportando tiene una masa o tiene un peso de 1.650 kilos. ¿Cuántas toneladas? Pregunto. 1.65. 1,65. Exacto, 1.65 toneladas métrica, ojo, porque hay tonelada corta y tonelada larga, pero aquí hablamos de tonelada métrica, TM. Aquí me dice que esa carga necesita ocupa un volumen, o sea, ocupa un espacio en una superficie del contenedor, en este caso, de 10.2 metros cúbicos. Entonces, aquí es donde, mis queridos, se liquidan los fletes. Miren, bien, es por esta carga. Por esta carga, la empresa que se llama Alejats, que de Cali, que es una empresa importadora de Colombia, pagó por estos computadores, por esas 500 unidades de computadores portátiles, pagó $3.300 en flete. Ojo, en flete. En flete. ¿Ok? En flete. Preguntas. ¿No hay preguntas? Pues yo realmente estoy hablando cosas que ya ustedes deben de manejar, ¿no? Profe, créame que en esta clase he aprendido muchísimo más de las otras clases anteriores. Hasta ahora me vengo haciendo como la imagen de lo que es de verdad toda la operación de importación o exportación. Ha sido muy Sí. provechosa esta clase. Sí. ¿Qué opina Cristian? Sí, no, totalmente de acuerdo con Herminso. Hemos aprendido un poco más, obviamente, el paso a paso de cómo se empieza a hacer todo el tema de importación y exportación. Mira que los contratos que van naciendo, ¿no? Entonces, estos contratos jóvenes ustedes tienen que memorizarlos pues lo que les toca, ¿no? Ah, bueno, instructor, pero eso qué, se hace simultáneo, ¿no? Eso fácilmente ustedes se tienen que, cuando usted hace la negociación, por ejemplo, y usted conviene con el vendedor de la carga en China para enviarlo, usted le tiene que decir a él a quién le entrega la carga allá en China, ¿no? Entonces ustedes tienen que contratar, ya tienen que tener contratado un agente de carga internacional que se encarga de recibir esa carga. También tienen que tener contratado a los servicios de la agencia de aduana en China para hacer el proceso de exportación China-Colombia. También tienen que hacer el proceso de contratación. Si tiene un agente de carga internacional que le ofrezca todos esos servicios, fabuloso. Fabuloso. Entonces, en el transporte aéreo, también nacerá que tendremos manifiesto de carga, pero aquí ya no se llama de esta forma, no se llama de esta forma, sino se llama de otra. Aquí se llama Airway Bill, AWB o Airway Bill, o en español, guía aérea. La guía aérea. Ojo, guía aérea. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la guía aérea. La guía aérea,
para que se den cuenta ustedes, que realmente no es que sean muy diferentes, pero el problema es que en el transporte aéreo se colocan y se liquidan unos rublos diferentes, porque el transporte aéreo es mucho más costoso que el marítimo, ¿no? Entonces, guía aérea, voy a buscarlo aquí para ver. Por ejemplo, aquí tenemos una. Vamos a ver. Les voy a mostrar. Jóvenes, ya son las
El profe está tratando de ingresar nuevamente, que se le haya cerrado la sesión. Hola jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Hoy no sé, o sea, se bloqueó el Microsoft Teams pero me dio cacao para regresar. No sé, me dio cacao para regresar. Entonces, miren, igual, ya para terminar, yo le iba a mostrar a ustedes la guía, ¿no? Una guía aérea. Voy a compartirle la guía aérea. Ahí la están viendo, Aún no. ¿no? Ahí está la guía, tienen que estar viéndola. No, señor. Ah, ya se bloqueó esta vaina otra vez, hombre. No, señor, aún no se ve. ¿No se Listo, ve? Ya, Ya, ya se ya. ve, ya.
El profe informa que se salió otra vez, dice, dejemos entonces así y continuamos mañana, muchachos. ¿Alguno de ustedes está grabando? Creo que queda grabada. Pero listo, tenemos así. Sí, pero mire que esta charla fue buenísima. Yo estaba más perdido que el hijo del Inver, ¿sí? Y créanme que, o sea, yo todavía no he hecho la evidencia número 4, creo que es la de los formatos esos de importación, exportación y el tema de tránsito aduanero. Y creo que con esta explicación me aclaró muchísimo y va a ser mucho más fácil hacer eso y entender cuáles son los documentos que acompañan estas operaciones. Muchísimas gracias, compañeros. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias.